Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, Sushi California Roll. Este sushi se inventó en aquel estado de la Unión Americana. Hoy te voy a enseñar 3 maneras diferentes cómo prepararlo, con todos sus ingredientes y sus variantes. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas todo el proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo. ¡Hey! Pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con los ingredientes. 1 kilogramo de arroz corto, 12 barras de surimi o kanikame, 6 piezas de algas, 2 aguacates grandes y 2 pepinos medianos, también 2 barras de queso crema y ajonjolí al gusto. Rinde para 12 sushis, tiene un tiempo de preparación de 40 minutos y contiene solo 290 calorías por porción. Este es el primer Sushi California Roll que te voy a enseñar. Ese es el más tradicional. Primeramente vamos a poner el alga en lo que es el makisu, la tablilla para darle forma al sushi, pero tiene 2 partes. Tiene la parte lisa y la parte arrugadita. Vamos a poner la parte lisa hacia abajo. Ya tenemos los ingredientes preparados. Te invito a que veas el video donde tenemos toda esta preparación de sushis. Aquí te lo dejo en la tarjeta. Bueno, ya tenemos aquí listo el alga. Vamos a ponerle el arroz. Voy a mojar un poquito la mano para que no se me pegue el arroz en las manos. Y lo vamos a extender a través de todo lo que es el alga. Aquí lo vamos a poner hacia el frente y hacia atrás. Y también aquí en el canal tenemos cómo preparar el arroz. El arroz ya lo tenemos preparado, aromatizado y con una textura muy adecuada para lo que es el sushi. Entonces todos esos detalles te los doy en un video que también te lo dejo aquí en las tarjetas. Ya tenemos puesto el arroz sobre el alga. Ahora lo que le vamos a hacer, le vamos a poner ajonjolí. Tenemos 2 colores, blanco y negro. Se lo vamos a poner por encima. Esto para que le dé muy bonito color. Y aparte un muy buen sabor le da. Vamos a empezarle a darle una forma más firme a lo que es el rollo. Por eso los estamos apretando. Desde aquí ya estamos dándole firmeza a lo que va a ser el rollo del sushi. Y por eso hacemos esta técnica. Ahora lo que vamos a hacer es girarlo. ¿Por qué? Porque el alga va a estar por dentro. Mucho el California Roll es eso. A la gente de Estados Unidos y de Canadá, cuando el Sushi California llegó a ese lugar, no les gustaba mucho el sabor muy fuerte al pescado crudo. Y uno de ellos era el alga. Por lo tanto, el chef que venía de Japón, lo único que hizo es meter el alga hacia adentro. Y ahí fue donde descubrió que la gente sí lo podría probar sin tener tanto sabor a pescado. Entonces por eso se llama California Roll, porque ahí fue donde inició. Ahora le vamos a poner los 30 gramos que son de queso crema. Se lo vamos a esparcir todo aquí por el centro. Y una vez que pongamos el queso crema, vamos a utilizar la parte de atrás y la parte de enfrente. En la parte de atrás vamos a utilizar surimi o kanikama. Y por la parte de enfrente vamos a utilizar lo que es el pepino. El pepino también ya viene cortado. Aquí tenemos las verduras preparadas, incluso todos los ingredientes. Y en la parte de arriba vamos a ponerle lo que es el aguacate. Con eso es suficiente. Y ahora sí vamos a empezarlo a enrollar. Esto lo hacemos en 3 pasos. 1, giramos la tablilla hacia adentro. 2, la volvemos a meter para que empiece a cerrar. Y 3, ya cierra por completo. Y lo empezamos a apretar de afuera hacia adentro. Y ya queda nuestro rollo ya bien armado. El siguiente paso es en las orillas, lo vamos a cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Lo mojamos poquito la mano y con la palma de la mano hacemos un cierre con el arroz. Y del otro lado lo hacemos igual. Listo, ya tenemos nuestra primera versión de Sushi California Roll y es la más sencilla de todas. Ahorita te voy a enseñar 2 más. Ahora vamos por el segundo. El segundo, este sí lleva el alga por fuera. Vamos a ocupar todo lo que es la pieza del alga, va hacia afuera. Entonces, aquí la vamos a acomodar como debe ser y vamos a ponerle la porción de arroz que debe llevar. Me mojo las manos y lo vamos a extender hasta donde llegue el arroz. Normalmente va a llegar por la mitad.
El sushi que vemos aquí a un lado, ahorita que te diste cuenta, utilizamos solamente la mitad del alga. Porque lleva el alga por fuera, es por eso que utilizamos toda la pieza completa. Listo, vamos a ponerle ahora el queso crema. Como habíamos dicho que todos los sushis llevan 30 gramos de queso crema, y ahí en el mismo video donde te digo cómo se prepara el sushi paso a paso, te digo cómo porcionar la pieza de queso crema que venden en el súper, que es la que tenemos aquí. Bien, ahora sí, vamos a utilizar en este caso surimi. Igual se arma igual que el primero que te dije anteriormente. Por un lado el surimi, por el otro lado el pepino. Y estos cortes del pepino también toda la técnica en el video que te mencioné. Por último el aguacate. Y ahora sí, lo vamos a cerrar. Se cierra igual que el anterior. Nada más que en este hay una técnica muy especial. Para que pueda pegar lo que es el alga, vamos a mojarla poquito. Y en ese poquito que lo mojamos, ya se va a pegar perfectamente lo que es el sushi. Este es el más fácil de todo, muy rico, muy bueno y que a los japoneses les encanta. Este es nuestro segundo sushi. Este tercer sushi es el sushi queso crema. Es un sushi muy importante porque fue una variación ya más americanizada de este estilo japonés. Aquí ya tenemos el alga con el arroz para adelantar. Hacemos el mismo proceso que los demás, pero ahorita al final vas a ver algo interesante, algo nuevo, algo novedoso, que a mucha gente le encanta comerlo en los restaurantes. ¿Por qué? Porque es una variante muy buena para el paladar de nosotros acá en América. Vamos a poner lo que es el kanikama, el pepino y por último el aguacate en la parte de arriba, y lo estamos armando tal cual lo hicimos con el primero, con el sushi roll original. Muy bien, entonces vamos a enrollarlo con la misma técnica. Aquí ya tenemos el sushi armado. Vamos a hacerle por las orillas, a cerrarlo correctamente. Que esto no se nos olvide, cerrarlo por las orillas, porque luego es un problema al momento de cortarlo y de servirlo. Tenemos por el otro lado. Mojamos la mano, lo cerramos. Listo. Ok. Aquí viene la técnica importante. Este lleva queso crema por la parte exterior. El queso crema lo puedes encontrar ya en láminas, en estas láminas que la venden en el súper, en cualquier supermercado. Y con esto ya no batallamos, entonces ya lo tenemos aquí listo. La técnica pues es abrir totalmente lo que es el plástico, se lo ponemos por encima al sushi y ahí se lo vamos despegando poco a poco. Es muy complicado pero así como lo estamos haciendo con esta técnica te va a salir a ti y perfecto. Y no cualquiera te lo va a poder copiar, entonces aquí en el canal te estamos pasando esta técnica muy importante. Muy bien, ya lo tenemos puesto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner un plástico por encima. Este plástico tiene su porqué. Te voy a decir. Uno es para que no se pegue en el makisu lo que es el queso crema. Lo vamos a fijar muy bien en lo que es en el rollo, en el California. Y una vez que esté fijo, este mismo plástico nos va a servir para cortarlo y que lo que es el queso crema no se venga junto con el cuchillo. Entonces ahí lo vamos a dejar. Vamos a hacer el proceso del partido ahora. Acordémonos que para poder cortar el sushi tenemos que tener el cuchillo mojado. Vamos a cortarlo exactamente por la pura mitad. Hacemos un corte y ven cómo el plástico le está sirviendo. Y como cada sushi son 8 piezas, es mitad y mitad de nuevo. Y una vez que tenemos esta mitad, otra vez las mitades y ya nos van a salir las 8 piezas. ¿Ves cómo nos está quedando aquí la receta? Así como esta, tenemos más recetas en el canal. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo. Hey,
pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta así como esta. Listo, ya quedó lo que es el sushi. Se nos desacomodó un poco, pero aquí sin quitarle el plástico que ya tiene, le damos la forma que debe llevar y nos queda como original. Listo. Ahora sí, nos vamos a ir al emplatado. En este emplatado, el primero que vamos a hacer va a ser el California Roll con queso crema encima. Tenemos un plato rectangular, vamos a usar salsa de anguila y vamos a darle una figura al plato. ¿Esto para qué? Porque el sabor de la salsa de anguila y el color del contraste va a quedar un emplatado precioso. Lo único que vamos a hacer es colocarlo en la parte de encima y le falta color. Ese color, ¿cómo se lo vamos a dar? Se lo vamos a dar con la semilla de ajonjolí negro. Entonces lo vamos a poner por encima. Esto, aparte que le va a dar sabor, le va a dar una exquisitez muy rica al degustarlo. Vean cómo queda un emplatado sencillo y súper rico. Ahí lo tenemos. Y esa semilla de ajonjolí le va a quedar muy bien. Vamos con el segundo emplatado. El segundo emplatado vamos a utilizar un plato rectangular un poquito más grande. Tenemos el plato rectangular, vamos a poner todas las piezas del sushi a lo largo, pero en forma diagonal. No la vamos a poner totalmente recta. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar todo el espacio de este plato. Vamos a acomodarlo aquí, dándole una distancia adecuada para que quede bien distribuido y se mire uniforme. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Cómo le damos color? Bueno, le vamos a dar color con un poquito de cebollín en esta parte de la esquina. Vamos a poner jengibre en salmuera y también le vamos a poner lo que es la salsa para sushi. Esta salsa para sushi también la tenemos en el canal. Y ya tenemos nuestro segundo emplatado. El tercero y último emplatado que tenemos, que nos va a quedar hasta aquí, hasta atrás. Vamos a hacer aquí adelante esto de aquí. Es el que tenemos aquí con el alga por fuera. Entonces vamos a acomodarlos. Este es el más sencillo de todos. Lo acomodamos en pareja, pero volteado hacia arriba. ¿Para qué? Pues para que se mire el contenido y haga contraste el color del arroz con el alga y el plato. Y lo adornamos con un poquito de jengibre. Nada más y listo. Esos son los tres emplatados que vamos a hacer para esta ocasión. Pues estamos en la degustación y es el espacio que más me gusta del canal. Aquí tengo un buffet de sushis. Estos ya los he comido en otras ocasiones, pero hoy que preparé el California Roll, pero con queso crema por encima, este es el que voy a degustar. Vamos a ver qué tal. Debe estar delicioso. Miren, no me creen, tengo chinita la piel con solo cómo probarlo. Miren, ojalá se nota en la cámara, ahí parece. Bueno, va para adentro, vamos. Ya, me lo acabé. Este sushi, miren, cuando uno lo agarra, es firme por la preparación del arroz. Y luego, cuando le pones la salsita y te lo empiezas a degustar, pum, 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 una explosión de sabores en tu paladar. Porque está el queso crema, está la proteína, el queso que lleva por dentro, el aguacate, wow, ese es increíble. A mí uno de mis favoritos del California Roll es el que tiene queso crema por encima. Y te lo recomiendo ampliamente. Es un reto para ti. Hazlo, prepáralo. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina aquí en Ingredientes 791. Si te gustó el video, suscríbete. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Nos vemos hasta la próxima.